Qué bueno es el Señor. Sin duda alguna podemos decirlo con grande alegría por permitirnos estar una vez más en esta semana especial de salud emocional o sobre salud emocional. Estamos ya en el día miércoles, a mitad de la semana. Le damos gracias por acompañarnos desde el día domingo hasta este día, porque hemos visto cómo Dios ha guiado al pastor Jorge Ríos y cada uno de los participantes de las cápsulas de salud y el pastor Robert Costa con sus cápsulas también. Queremos bendecirlo y queremos darle gracias a nuestro Dios. ¿Cómo no bendecirnos? Claro que sí. Cuando nos oramos los unos por los otros, cuando nos deseamos el bien, Dios está presto a escuchar y también a retribuir. Es por esto que en este momento queremos orar, dar gracias a nuestro Dios por el programa de hoy, ponerlo en las manos del Señor y también pedir por usted, por su bendición. Vamos a orar. Amante Padre, gracias te damos, oh Jehová, porque tú eres bueno, siempre has sido. Y ahora, Señor, queremos darte gracias por darnos el privilegio de estar en este programa especial. Gracias por esta semana tan preciosa sobre salud emocional. Queremos orar, oh Dios, por cada uno de los amigos y hermanos que en este momento están conectados o nos están viendo quizá en el programa grabado ya. Gracias te damos, oh Dios, por ellos. Pedimos tu bendición especial, oh Dios, por sus familias. Guarda y protege, Señor. Bendice, que nunca falte en esos hogares tu bendición y que siempre, Dios, tu paz y tu amor, tú que suples todas necesidades, estén en medio de ellos. Guarda, Padre, te damos gracias, nos ponemos delante de ti. Bendice con tu Espíritu Santo y con la compañía de tus santos ángeles el programa de esta noche. En tu nombre oramos, oh Cristo Jesús. Amén y amén. Quien saluda el pastor Elden Zambrano, siempre gozoso de poder verle y acompañarle en esta semana de salud emocional. Hay una cita que quiero compartir con ustedes, es una cita preciosa que se encuentra en el libro El Camino a Cristo, en la página 54, que dice así: cuando leáis las promesas, se refiere a las promesas de nuestro Dios en la Biblia, recordad que son expresión de un amor y una piedad inefables. El gran corazón de amor infinito se siente atraído hacia el pecador con una compasión ilimitada, en quien tenemos redención por medio de su sangre, la remisión de nuestros pecados. Sí, creed tan solo que Dios es vuestro ayudador. Él quiere restaurar su imagen moral en el hombre. Acercaos a Él, expresándole vuestra confesión y arrepentimiento, y Él se acercará a vosotros con misericordia y perdón. Qué preciosa cita, ¿no es cierto? Vayamos delante de nuestro Dios buscándole a Él en todo momento, ¿ok? Buscándole con arrepentimiento, con humillación en nuestro corazón, y Él vendrá a nosotros con la bendición, con la restauración y el perdón de los pecados. El pastor Robert Costa ya está listo para compartir con nosotros esta cápsula, una mejor manera de vivir, como lo ha hecho cada uno de los días de esta semana. Hoy de nuevo vuelve a compartir con nosotros. Así que vamos con el pastor Robert Costa en una mejor manera de vivir. Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Leo en Salmo 8, 3 y 4. Y quisiera que en este momento nuestra mirada, nuestra contemplación, nuestros ojos de la fe vayan más allá de este mundo que nos rodea, al gran universo de Dios. Dice el salmista: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Contemplaste alguna vez el cielo en una noche estrellada y te preguntaste cuán inmenso es el universo? ¿Y cuán poderoso debe ser Dios para dirigir las estrellas de manera que ninguna faltará, como dice Isaías? David e Isaías lo hicieron. Y dominado por el espíritu de la inspiración, Job declaró. Él dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. De los 6,000 cuerpos celestes que podemos observar a simple vista, todos, con la excepción de uno, pertenecen a la Vía Láctea.
Esta galaxia a la cual pertenecemos se parece a una enorme rueda constituida por una suma de soles y gas y con una longitud de 100.000 años luz. Eso significa que la luz que avanza a la prodigiosa velocidad de 300.000 kilómetros por segundo demoraría 100.000 años en cruzar nuestra galaxia, la Vía Láctea. Esto nos parece una enorme distancia, y realmente lo es. Pero a medida que los hombres han inventado mejores instrumentos para observar el espacio más allá de nuestra galaxia, se han asombrado ante la increíble vastedad del universo. Y el telescopio Hubble ha hecho cosas maravillosas, nos ha expandido la visión del universo. El espacio parece estar lleno de unos 100.000 millones de universos semejantes a islas que parecen estar avanzando hacia afuera a velocidades fantásticas, y mientras más se alejan, más aumenta la velocidad. Y algunos de los cuerpos celestes más distantes se calcula que viajan al 91% de la velocidad de la luz. ¿Te imaginas galaxias enteras viajando a esa velocidad? Por ejemplo, la nebulosa de Andrómeda, el único cuerpo celeste, si lo podemos llamar así, que se encuentra fuera de nuestra galaxia y que podemos ver a simple vista, se halla a 900.000 años luz. Una distancia comparativamente cercana si tomamos en cuenta otras galaxias. Y así una cantidad innumerable de otros sistemas celestes se encuentran a distancias mucho mayores. Algunos cuerpos celestes, a los cuales se da el nombre de cuásares, se encuentran tan lejos que no se los puede ver a simple vista, pero resplandecen con una brillantez equivalente a 10 trillones de soles y se encuentran a una distancia de más de 10.000 millones de años luz. ¿Hay algo más allá? Bueno, nadie lo sabe. Posiblemente futuros descubrimientos pongan de manifiesto que hay otros universos tan vastos como el nuestro. ¿Qué pensamiento es este? El mismo Dios que mantiene las estrellas en sus órbitas cuida y protege a cada ser humano. El comprender que el Dios creador y sustentador del universo se interesa por nosotros al punto que el cielo volcó todos sus recursos para rescatarnos, es comenzar a comprender la grandeza de Dios y a tener una mejor manera de vivir. Muchas gracias, Pastor Robert Costa, por esta preciosa cápsula, una mejor manera de vivir, que usted puede encontrar esa forma que Dios quiere que vivamos, y la mejor manera es vivir con nuestro Señor. La doctora Cecia Hernández ya está lista, está preparada para compartir con nosotros la nota de salud de este día. Recuerdan que el día de ayer estuvimos hablando acerca del agua. Hoy el tema es sobre el ejercicio. Algo que muchas veces nos cuesta arrancar, claro que sí. El ejercicio es el tema en la nota de salud de este día, así que la doctora Cecia está preparada. Doctora Cecia Hernández, el tiempo es todo suyo. Bienvenido a Notas de Salud. Hoy estaremos hablando sobre el ejercicio. La falta de movimiento o actividad física en nuestra vida diaria se define como sedentarismo. Actualmente afecta aproximadamente al 60% de la población. La Organización Mundial de la Salud lo define como personas inactivas que realizan menos de 90 minutos de actividad física a la semana. El sedentarismo se vuelve un hábito y nuestro organismo necesita estar en movimiento. El no proporcionar el ejercicio suficiente traerá graves daños a la salud. Por el contrario, realizar ejercicio habitualmente traerá grandes beneficios a la salud. Si deseas iniciar a moverte con el ejercicio, debes comenzar en un nivel de baja intensidad y con el tiempo ir aumentando el nivel de intensidad gradualmente.
Un programa de ejercicio debe incluir estiramiento y flexibilidad. Antes y después de realizar la actividad física, los estiramientos se deben realizar en repeticiones de 2 a 3 veces con una duración de al menos 10 segundos y un máximo de 60 segundos cada vez. Debe incluir también una capacidad aeróbica, buscando aumentar la resistencia cardiovascular. Los ejercicios aeróbicos incluyen correr, trotar, caminar rápidamente, nadar, montar en bicicleta, remar, patinar, subir gradas, jugar baloncesto y fútbol. Lo recomendable es realizar el ejercicio aeróbico durante 30 minutos, al menos 3 veces a la semana, con 5 minutos de calentamiento al iniciar y 5 minutos de enfriamiento al finalizar la jornada de ejercicio. También el programa de ejercicio debe incluir fuerza por medio de la resistencia y el aumento del tamaño muscular. Cuando se busca aumentar la fuerza, es importante tomar en cuenta el tiempo de tensión más que el número de repeticiones. Estos ejercicios se refieren a los ejercicios realizados con pesas libres, aparatos o a veces con el mismo peso corporal. Este tipo de ejercicios aumenta la fuerza y la resistencia, también el tamaño del músculo. El periodo de tensión total al elevar y bajar el peso es de aproximadamente 60 segundos. Mayores periodos se recomiendan únicamente en la rehabilitación de lesiones. Al realizar el ejercicio se debe mantener una hidratación adecuada. Lo recomendable es beber media taza a una taza de agua. Eso equivale a 120 mililitros a 240 mililitros en intervalos de 15 a 20 minutos, dependiendo del calor y el nivel de esfuerzo. Sin embargo, se debe evitar la sobrehidratación porque puede causar efectos negativos en la salud como la hiponatremia y por consiguiente convulsiones secundarias. El ejercicio es beneficioso para personas de todas las edades. El realizar 150 minutos de ejercicio a la semana nos ayudará a controlar el peso corporal, a combatir enfermedades como la diabetes tipo 2, depresión, ansiedad, hipertensión, artritis, cáncer, síndrome metabólico, entre otros. Disminuye el riesgo a infarto del miocardio y muerte prematura. Disminuye los niveles de colesterol y de LDL y aumenta los niveles de HDL. Promueve un mejor sueño, mejora el estado de ánimo, aumenta la energía, aumenta las endorfinas, sustancias químicas que nos ayudan a aliviar el dolor y proveen una sensación de bienestar. En los adultos mayores, el ejercicio aumenta la flexibilidad, fortalece los músculos y las articulaciones. Hábitos saludables crean una vida saludable. Hasta pronto. Muchas gracias, doctora Ceci Hernández, por estos consejos de salud en las notas de salud. Así que a moverse para vivir. Queremos o Dios quiere que tengamos buena salud. De nosotros depende levantarnos de esa silla, levantarnos de ese sillón, no en este momento porque estamos en programa, pero cuando usted pues sea mañana tal vez pueda levantarse, ponerse su ropa deportiva y a moverse para tener buena salud y que su cuerpo pues pueda estar muy saludable. Gracias, doctora Ceci Hernández, por los consejos que nos ha dado en esta noche en las notas de salud. La música, claro que sí, ya está preparada la hermana Karen Cruzado para compartir con nosotros este preciosísimo canto, este preciosísimo himno que hemos disfrutado a lo largo de esta semana. A Jesús entrega todo, en la voz de la hermana Karen Cruzado.
todos los días, viviendo con el engaño, la mentira. Y cuando me miro en el espejo, veo realmente quién soy. Y veo la persona que no quiero ser. Soy consciente que estoy saliendo con un hombre casado, con un hombre mundano, a quien amo. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Yo sé que tú puedes, Padre amado. Por favor, te lo pido. Borra todos mis pecados y cambia el rumbo de mi vida. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Y la tristeza en gozo cambiará. Esta preciosa alabanza nos lleva delante de nuestro Dios. Gracias, hermana Karen Cruzado, por este himno lindísimo que has compartido cada uno de los días de esta semana de salud emocional. ¿Recuerdan la cita que compartí al inicio? Decía que cuando nosotros nos humillamos delante de nuestro Dios,
el Señor viene a nosotros con restauración y con perdón. Y justamente perdón es el título del tema que el pastor Jorge Ríos estará compartiendo hoy día miércoles en esta semana de salud emocional. El perdón. Cómo usted puede encontrar el perdón de parte de Dios y cómo también puede dar ese perdón. Porque recuerde que de gracia recibisteis, dad también de gracia. Es un texto de la palabra de nuestro Dios que tenemos que aplicar en todo momento de nuestra vida. El pastor Jorge Ríos estará ampliando este concepto relacionado, como siempre, con la salud emocional. El perdón es el tema del día de hoy. Pastor Jorge Ríos, el tiempo es todo suyo. Estamos aquí nuevamente agradeciéndole a Dios por la vida, por la oportunidad que nos permite de estar juntos estudiando la palabra de Dios con el objetivo de darle un espacio al Señor para que Él pueda realizar ese milagro de sanidad física, espiritual, emocional y mental en nuestras vidas. Seguimos entonces con nuestra serie El Poder de la Esperanza, el tema el perdón, y comenzamos entonces. Quiero enfocarme en esta hora en hablar del perdón, no específicamente en el perdón de Dios hacia nosotros, porque hemos tenido la oportunidad en diferentes espacios de poder escuchar a diferentes predicadores sobre ese. Quiero enfocarme hoy y compartir con ustedes este día el impacto que un espíritu perdonador tiene en nuestra salud emocional, en nuestra salud mental, es decir, esa capacidad de tolerar, de tener paciencia, de amar y de perdonar a los demás, independientemente de las faltas que ellos tienen para con cada uno de nosotros. Vamos a comenzar definiendo lo que no es el perdón. Podemos decir que perdonar no es un acto pasivo que se lo dejamos al tiempo. Hay personas que dicen, no, el tiempo todo lo cura. No, es mentira. Cuando hablamos de perdonar, es un proceso que lo vamos a explicar más adelante. Otra cosa que no es el perdón es perdonar, no es olvidar. No tiene nada que ver con olvidar las cosas malas que nos hacen. No se perdona la acción, sino que se perdona a su autor. Es decir, son las personas las que perdonamos. Las acciones no pueden ser disculpadas ni pueden ser dejadas pasadas por alto. Vamos a desarrollar eso más adelante. Otra cosa que debemos de comprender es que perdonar no es justificar o excusar al agresor. No es minimizar las cosas malas que esas personas hacen. No se trata de eso, de perdonar. Lo que sí es el perdón. Perdonar es una lucha activa, no es un proceso que se le deja al tiempo. No es algo que se va sin hacer nada, no. Aprender a perdonar es un proceso, es una lucha activa. Es más, podemos decir que se considera el perdón como un proceso más que un acto. Tenemos que aprender a perdonar porque nuestra naturaleza espiritual nos lleva realmente a poder, nuestra naturaleza espiritual está inclinada al mal y por lo tanto para nosotros es más fácil odiar que amar. Para nosotros es más fácil sentir rencor que perdonar. Por lo tanto, este es un proceso de aprendizaje como cristianos, como hijos de Dios. Perdonar no es olvidar, decíamos, perdonar es llegar a recordar sin dolor. A ese punto es al que usted tiene que aspirar. El poder reconsiderar o recordar nuevamente esos eventos difíciles de su vida sin que ellos realmente lo vuelvan a romper, lo vuelvan a quebrantar. Usted sabe que ha sido sano emocionalmente por Dios cuando puede recordar sin dolor. Hay que recordar también que es un proceso liberador. El perdón es producto de una decisión personal. Yo decido dejar ir todas esas emociones negativas. Yo decido liberarme de eso en lugar de retener los recuerdos, las cosas y los sentimientos de personas que me han dañado. Es un acto personal, no tiene que ser obligado, no tiene que ser impuesto. Es una decisión liberadora personal. Entonces, estos aspectos nos ayudan a preparar algunas cosas. Esta frase es significativa. El perdón es una destreza que se desarrolla con la práctica y la vida te presenta situaciones para ejercitarlos. Aprender a perdonar es como ejercitar un músculo. Usted comienza con pesas pequeñas,
para luego estar preparado para pesos grandes. Entonces usted tiene que empezar a practicar el perdón hacia otros, desde las faltas insignificantes, pequeñitas cosas que a usted le molestan, que lo van a volver más tolerante, amoroso, misericordioso, y que lo van a preparar para aquellas traiciones que en efecto van a suceder, para aquellos eventos donde nos sentimos que tristemente la gente traiciona nuestra confianza, nuestro amor, nuestros sentimientos, pero todo se comienza con cosas pequeñas. Y tenga la seguridad, como lo leíamos, que la vida le va a presentar las oportunidades necesarias para ejercitar el perdón. Debemos entender y debemos de tener claro que el perdón es un proceso continuo que debe ir profundizándose y que se debe ir completando a lo largo del tiempo. Perdonar a alguien no es cosa de un evento, es más que decir te perdono. Hay un proceso previo antes de llegar a decir esa frase y hay otro proceso mental y espiritual que sigue para poder perdonar a una persona y finalmente nosotros ser libres de esas emociones negativas que nos meten en problemas. Si usted es una persona que está dispuesta a poner en práctica lo que vamos a hablar hoy, hay dos decisiones importantes que usted debe de tomar. La primera es dejar esas conductas que quizás usted tiene, son conductas destructivas. Algunas de ellas son internas y otras son abiertas, externas. ¿A qué me refiero con eso? Usted tiene que estar dispuesto a soltar, a dejar conductas como el deseo de buscar venganza sobre esa persona que a usted le ha hecho daño. Hay personas que fantasean y desean conscientemente el mal a esa persona que le hizo daño. Esos son actitudes que usted tiene que estar dispuesta a dejarla. Otros se siguen maltratando, recordando, reviviendo y vuelven a revolcar esa serie de eventos, de recuerdos, emociones y situaciones y se terminan haciendo daño. Entonces esas cosas, tanto internas, esos deseos, emociones, sentimientos negativos, usted tiene que estar dispuesto a dejarlas. Y el punto número 2 es, usted debe también estar dispuesto a crear, a hacer conductas positivas que lo lleven hacia el perdón. Dejar las conductas destructivas, repito, deseos de venganza, o tal vez usted no se anima a hacerle nada malo a esa persona con la que ha tenido esa discusión, pero en su interior usted sabe que está deseando que le pase algo malo. Dentro del proceso de sanidad, esos deseos tienen que irse y tiene que estar dispuesto a trabajar en la dirección de aprender a perdonar con el propósito de que usted sea sano. Fíjese que es interesante, pero hay varios factores. Para empezar a perdonar, lo primero que usted debe de hacer es dejar el papel de víctima. ¿Y a qué me refiero con esto, mi amado hermano? Cuando hablo de dejar el papel de víctima, usted tiene que quitarle el poder a esa persona que el enemigo está utilizando para dañarlo a usted. Usted le quita el poder al agresor de lastimarlo, de dañarlo. Cuando usted decide, yo no voy a ser víctima más en esta situación. Ya me lastimaron, ya me hicieron, ya me traicionaron, pero no voy a permitir que eso me quiebre, me lastime y me impida realmente seguir amando y confiando en otras personas. Entonces usted tiene que estar dispuesto a quitarle el poder a esa circunstancia, persona o cosa que en usted ha hecho un daño y que usted necesita perdonar. Eso involucra tomar el control de mis sentimientos, es decir, ok, me hicieron, me dijeron, me lastimaron, me dañaron, pero ¿qué hago hoy entonces? Una vez pasó el evento, ¿qué hago con estos sentimientos y emociones negativas, estos deseos de venganza, estos deseos de hacerle mal a esa otra persona? Yo debo de tomar control porque la madurez espiritual me lleva a ese punto. El proceso de perdonar involucra que yo le pido a Dios y someto mis pensamientos, emociones y sentimientos a Dios y tomo el control de ellos. Aquí, en este punto, se necesita lo que algunos llaman inteligencia emocional. La inteligencia emocional no es otra cosa que la capacidad que Dios nos da para poder manejar nuestras emociones y sentimientos. Cómo usted maneja el miedo, el dolor, la ira, la traición, todas esas cosas. La inteligencia emocional nos ayuda a sacar lo mejor de esas emociones, incluso de las más negativas, y a desechar aquellas que nos sirven. Y en último lugar, entre los factores a considerar en este proceso del perdón, encontramos que hay que aceptar que el proceso de sanidad se da a través del amor de Dios. Primero experimentarlo yo. El proceso de perdón es cuando Dios de manera amorosa me acepta, yo acepto ese amor que Él da en mi vida, me transforma, me cambia, me cura y de ahí, a través de ese proceso de amor, fluye mi perdón y el amor hacia los demás. Cuando hablamos de salud emocional, tenemos que saber
que hay muchas investigaciones y yo quisiera compartir con ustedes e invitarlo también a que se empape de esto, porque la gran mayoría de nosotros tenemos acceso a información y nunca está de más que por cultura general o por cosas que a usted le pueden servir específicamente de este tema, usted sepa. Se han hecho estudios de personas que son rencorosas, vengativas, en resumen, estudios clínicos científicos que existen, que no tienen nada que ver con el deseo de una iglesia o de los cristianos de investigar de eso, sino personas en el mundo normal científico que han tratado de investigar la relación que hay entre muchas enfermedades y un espíritu no perdonador, es decir, de qué se enferman las personas que no perdonan o que no quieren perdonar. Pues bien, podemos decir que encabeza la lista tristemente cuáles son los síntomas o qué enfermedades puede tener una persona que no le gusta perdonar. El cáncer está ligado a esta actitud. Hay dolores crónicos de espalda, pérdida de memoria, aumento en la presión arterial, aparición de males cardíacos, las personas sufren de dolores de cabeza, insomnio, úlceras, fíjese bien, de tipo nervioso. Hay cuadros gastrointestinales, colesterol elevado, artritis. Hay estudios serios que asocian esto de las personas cuando guardan rencor, cuando no quieren perdonar, con enfermedades físicas. Y a nivel emocional, la persona que no perdona son gente que está más propensa a experimentar ansiedad, depresión, estrés, baja autoestima, tristeza. Son personas irritables, enojadas, pesimistas y viven llenos de diferentes aspectos de la ansiedad. Entonces ahí está estudiado, está confirmado, está clínicamente comprobado que personas que tienen un espíritu vengativo, personas que no quieren perdonar, eso tiene influencia en su salud física y en su salud emocional. No hablemos del aspecto espiritual, que lo vamos a tocar también. Pues vean qué interesante, es decir, que cuando una persona no quiere perdonar a otro y justifica el no perdonar a otras personas, finalmente el más lastimado y el más dañado en todas las esferas es quien no perdona. Así que podríamos decir que no perdonar es igual a tomarse un veneno esperando que el que se muera sea otro. Repito, no perdonar es igual a tomarse un veneno esperando que el que se muera sea otro, pero el que se va a morir es aquel que no quiere perdonar. Tomando en cuenta esto y viendo el impacto que tiene a nivel de la salud emocional y mental este asunto del perdón, quiero compartir con ustedes, queremos compartir con ustedes lo que la Biblia enseña acerca del perdón. ¿Qué espera Dios de usted? Parte de la madurez espiritual, como lo hemos dicho en los temas anteriores, tiene que ver con librarnos de esas conductas que no son sanas, de esos trastornos. Dios puede, quiere y tiene todo el deseo de ayudarnos, pero en este aspecto del perdón también es importante que usted y yo hagamos la parte que nos corresponde. Entonces, ¿cómo espera Dios que yo perdone a las demás personas? ¿Qué espera Él de mí? ¿Cuál debe ser mi conducta espiritual desde la perspectiva de Dios? ¿Y qué dice la Biblia con respecto a aquellos que me causan daño? En el Sermón del Monte, nuevamente, Cristo habló sobre la ansiedad, pero también dedicó un buen tiempo a hablar sobre el perdón. Y en Mateo capítulo 5, del 43 en adelante, quiero que leamos juntos lo que dice la palabra de Dios. ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. Mire qué interesante lo que dice. Y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Fíjense que hay muchas personas que cuando les preguntan cuál es la regla de oro, dicen, no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Pero ¿sabe usted que eso no es un versículo bíblico? Eso es filosofía oriental. El texto bíblico, lo que Cristo me pide no es que yo no haga, porque Cristo no se conforma con el hecho de que yo no le haga mal a nadie. El cristianismo va más allá, trasciende el hecho de que yo no le haga mal a nadie. El cristianismo dice que hay que hacerle a otros, tratar a otros de la misma manera como yo quiero que me traten a mí. Entonces Dios pide que yo no sea una persona pasiva, que no le haga mal a nadie. Dios espera que yo tenga actitudes activas, positivas, buenas en pro de aquellos que me tratan mal. ¿Cómo demuestro que soy hijo de Dios? De acuerdo
acuerdo al discurso de Jesús en esta parte, amando a mi enemigo, bendiciendo a aquel que me maldice, haciéndole el bien al que me aborrece y orar por aquel que me maltrata, aquel que me persigue. Es parte de mi proceso de sanidad aprender a tratar con misericordia a aquellos no porque se lo merecen. El creyente no trata bien a las personas no porque lo merecen, sino porque necesitan ser tratados con bondad. Hay gente que se comporta así porque no ha aprendido de otra manera, porque no ha conocido a Dios, y el corazón humano lastimado, herido y traumado por naturaleza no sabe amar, no sabe respetar, sino todo lo contrario. Entonces yo como creyente desde la perspectiva de Dios tengo que hacer mía la visión de Dios sobre cómo Él me trata a mí para poder tratar a otros. Sigue Él en su discurso y dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La norma que Dios espera de sus hijos es tremendamente alta en nuestro trato con los demás. Es fácil, y esto se lo han enseñado a ustedes, es fácil tratar bien al que me trata bien. Es fácil reír al que me cae bien. Pero el cristianismo va más allá. El Señor dice que tratar bien a otros porque ellos me tratan bien a mí, lo hace cualquiera, lo hacen los del mundo. Pero un hijo de Dios, su madurez espiritual, uno de los elementos que puede ver para saber si está creciendo es el hecho de cómo trata a aquellos que le son contrarios, cómo trata a aquellos que lo han lastimado. Y a eso tenemos que aspirar cada uno de nosotros. Pablo en Romanos capítulo 12, versículos del 18 al 21 retoma nuevamente la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte y lo explica un poco más y nos compromete y nos enseña lo que Dios espera de usted y de mí con respecto al perdón que debemos ofrecer a los demás. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Vea sobre quién deposita la carga, porque a veces en nuestro capricho decimos, no, yo lo perdono, pero si viene y si me pide perdón. Pero no se trata de eso. La Biblia deposita la carga sobre el creyente, sobre el que se supone que es más espiritual, sobre el que realmente ha experimentado el amor de Dios y quiere proponerle a otro el amor de Dios también, prodigárselo. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar el lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y mire qué interesante lo que me pide. La Biblia espera de nosotros no que tengamos una actitud pasiva, como se lo decía anteriormente, sino que una proposición positiva, acciones hacia lo bueno a las personas que nos han hecho mal. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y de eso se trata el perdón. El perdón no se trata de verbalizarte perdono, se trata de que mi actitud de dejar que Dios sane mi espíritu y tratar a esa persona no como lo merece, sino como necesita. Por eso algo que debemos de tener claro y que tengo que recalcarlo una vez más es, perdonar es una capacidad espiritual a la que debemos aspirar y trabajar para obtenerla. El perdón no es un acto, es un proceso. Como parte de mi sanidad de Dios, como parte de lo que Dios ha hecho en mí, de lo que Dios me ha dado, yo tengo que trabajar en darle a otros lo mismo que he recibido de parte de Dios. ¿Por qué usted debe de tener cuidado y entrar en este proceso de perdón? Ya vimos que una persona que no perdona se perjudica físicamente y mental y emocionalmente, pero hay profundos daños espirituales en una persona que no quiere perdonar, porque el perdón es una cadena de pecado, lleva a un proceso de pecado. El perdón termina en odio, en ira, en rencor. Y eso, según la Biblia, en Gálatas 5, del 19 al 21, está catalogado como las obras de la carne, que son características de una persona que no ha sido salva y que no va a ser salva mientras no cambie esa actitud. Mire lo que dice Gálatas 5, 19 al 21, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, y luego entra la parte de las emociones. Cuando usted se deja controlar, una persona que no perdona terminará constantemente en pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Allí está. Estos son los hijos de la falta de un espíritu no perdonador, el resultado en la mente de un espíritu perdonador. Y dice en rojo al final que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
cuando usted se aferra a ese espíritu no perdonador, cuando usted se aferra al dolor de los eventos, cuando usted decide no perdonar a esas personas, el que se está haciendo daño en todas las esferas es usted. Y debe de entender que no perdonar, el espíritu no perdonador, es una actitud pecaminosa que no muestra otra cosa más que un espíritu, un corazón que no ha sido transformado. Debemos de confrontar nuestro espíritu no perdonador de esa manera, verlo así, porque es la única manera en que podemos atacarlo. Podríamos decir hasta este punto que un espíritu no perdonador es evidencia de un corazón no transformado. De allí la necesidad de comenzar en este proceso, no solo por salud mental, sino por salvación, por salud espiritual. Es interesante que el hecho de perdonar a las personas, el Señor Jesús la incluyó en lo que le hemos llamado una ley de reciprocidad. Es decir, Dios me pide que yo le dé a otros lo que Él me ha dado a mí. Vea, por ejemplo, lo que dice Marcos 11, 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad. Mire qué interesante, para poder perdonar usted no necesita interactuar con la otra persona, no necesita las disculpas de la otra persona, porque hay personas que en su inmadurez dicen, no, cuando se acerque, cuando yo lo vea humillado, cuando yo vea al otro que haya cambiado, cuando venga y se humilla y me pide perdón, yo lo voy a perdonar. Pero el cristiano no necesita las disculpas de nadie. En este proceso todo comienza con una decisión personal, dejar ir emocionalmente el daño que esas personas me han hecho. Mire lo que dice Jesús: cuando estéis orando, la primera actitud es perdonad. Si tenés algo contra alguno, mire lo que dice después: para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ahí está en aspecto positivo, y luego lo recalca en un aspecto negativo: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que esté en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Dios, de manera sabia, a través de la enseñanza de Jesús, ha, por decirlo así, condicionado el perdón de nuestros pecados en base a cómo nosotros perdonamos las faltas inferiores. Porque ciertamente lo que nosotros somos y hacemos delante de Dios son cosas más grandes que las insignificancias que las personas nos hagan, por difíciles que sean o por duras que a nosotros nos parezcan que sean los daños que los hombres nos hacen a nosotros. Entonces, Dios ha condicionado el perdón de Él hacia nosotros en base a cómo nosotros perdonamos a los demás. ¿Qué podemos decir hasta este punto? Yo no debo esperar que la otra persona se acerque y pida disculpas o perdón. La madurez espiritual no necesita las disculpas de nadie. Repito, no perdono por lo que la otra persona es. Yo perdono por lo que soy ahora, por lo que Dios ha hecho en mí. A la gente hay que aprender a tratarla como Dios nos trata. Dios no nos trata como merecemos, Dios nos trata como necesitamos. Y ese mismo amor y esa misma manera de ver a las personas es lo que Él espera que nosotros apliquemos hacia los demás. Si seguimos con esto de la ley de reciprocidad del perdón, Jesús en Mateo 6, del 9 al 12, cuando Él nos enseñó la oración modelo, usted debe recordar que Él nos enseñó a orar así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y vamos a la parte que nos importa. Mire cómo nos enseñó a pedir: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, hay una reciprocidad, y en el mismo Padre nuestro Dios nos pide: Señor, yo te pido que me trates de la misma manera como yo trato a los demás. Usted no puede acercarse a Dios a pedir perdón cuando usted no tiene un espíritu perdonador. No puede recibir de Dios si usted no está dando hacia los demás lo que Él ha depositado en su corazón. Otra característica de un espíritu perdonador, de acuerdo a la Biblia, es que el verdadero perdón no lleva límites, no lleva la cuenta. Hay algunos que dicen: recordá que ya te perdoné 4 veces. Es la 4ª vez, la 5ª vez que te perdono. Si lleva la lista, no es perdón. No es así, no está usted entrando en un proceso de sanidad correcto. Dice Lucas 17, versículo 3 y 4. Mirad por vosotros mismos. Note nuevamente, la carga no es sobre lo de otros, sino sobre usted, que está en este proceso de madurez espiritual y que desea realmente honrar a Dios con él, obteniendo el espíritu perdonador, producto de entrar en este proceso de sanidad espiritual. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale.
Jesús utiliza este número 7 para hablar, mis queridos hermanos, que el creyente, el que está sano emocional y espiritualmente, no va a llevar la cuenta de cuántas veces perdona a las personas. No es prerrogativa de nosotros juzgar si la persona se ha arrepentido o no de lo que nos ha hecho. Es nuestro deber liberarnos nosotros de las emociones negativas, de esos aspectos pecaminosos que conlleva un espíritu no perdonador, y ser libres de eso y dejarle la carga a aquel. Si aquel no se ha arrepentido, si la otra parte no se arrepiente de lo que nos ha hecho, ya queda un problema entre él y Dios. Nosotros tenemos que liberarnos de esa pena, de lo que tiene que ver con un espíritu no perdonador. Dejar que el enojo y la falta de perdón haga hogar en nuestra vida es una actitud peligrosa. Es lo peor que usted puede decir. Si usted después de este sermón usted dice, no, yo voy a seguir en las mías, es que el que está hablando ahí no sabe todo lo que a mí me han hecho. Y cuando usted empieza a justificar su espíritu no perdonador, quien se está haciendo daño, en serio es usted. ¿Por qué? Porque el no perdonar, el dejar que esa actitud no perdonadora haga raíces, eche raíces en nuestro corazón, según lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, es quizás una decisión que nos puede llevar a la perdición, porque el que no perdona no le está dejando lugar a Dios. Mire lo que dice: airaos, pero no pequéis. No podemos evitar enojarnos en el momento cuando alguien nos dice o nos hace algo malo, porque es parte de nuestras emociones, y aunque es una emoción negativa, el enojarse en el momento, el problema es qué es lo que usted hace cuando esté enojado. Allí es donde entra la sanidad espiritual y emocional, allí es donde entra la inteligencia emocional. ¿Cómo manejo mi ira? ¿Cómo manejo mi dolor? ¿Cómo manejo el odio que puedo llegar a sentir? Esos sentimientos negativos hacia otra persona. Por eso la Biblia dice, airaos. Eso en un primer momento usted no lo puede evitar, pero lo que hace una vez pasa el evento, dice, pero no pequéis. Recuerde, una cosa es lo que pasa fuera de nosotros, que no lo podemos controlar, pero sí podemos controlar lo que pasa dentro de nosotros si sujetamos nuestro espíritu al espíritu del Señor. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, cuando yo me aferro al espíritu no perdonador, yo le estoy dando lugar al enemigo, y eso usted y yo no podemos hacerlo. Tenemos que entrar en este proceso de sanidad espiritual y emocional. Cristo, hablando sobre el perdón, termina contando una parábola que es interesante. Usted la conoce, pero es necesario que la leamos. Por lo cual, dijo Jesús, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Era una enorme cantidad de dinero. Se necesitaban varias vidas para poder pagar esa deuda. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Mire qué tremenda la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Cuando usted compara la deuda de este hombre con lo que le debían a él, son cantidades diametralmente opuestas. Sin embargo, ¿cuál fue la actitud de este varón? Y agarrándolo, él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, la misma palabra que él acababa de decir, y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Pero esas noticias no quedaron allí, ese evento no perdonador no quedó ahí. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y viene la ley de reciprocidad. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado. Mire, ahora el calificativo que se le da. Recibió perdón, pero no perdonó. Entonces él decidió convertirse no en un perdonado, sino en un malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Jesús cuenta esta historia, la ley de reciprocidad de la que hemos estado hablando, la necesidad de entrar en el proceso para poder tener un espíritu perdonador. Pero Cristo termina esta historia con esta frase: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano, sus ofensas.
Dios necesita, Dios quiere, Dios desea actuar en usted para darle un espíritu perdonador con el propósito de que usted sea salvo. Una de las evidencias de un corazón transformado es el espíritu perdonador. Es posible que usted en este punto esté diciendo, yo sé lo que usted dice, pero si a usted le hubieran hecho lo que a mí me hicieron, si usted hubiera pasado por las experiencias dolorosas, si a usted lo hubieran abandonado como a mí me abandonaron, si hubieran jugado con sus sentimientos como han jugado con los míos, lo sé, todos tenemos diferentes sufrimientos. Pero ¿no se ha puesto usted a pensar que no vale la pena perder la eternidad por aferrarnos a un odio que incluso aquí en la tierra no nos hace bien? Si hay solución para ese dolor que usted tiene, si las heridas de su corazón pueden ser sanadas por Dios, ¿por qué no aceptarlo a Él? ¿Por qué no entrar en este proceso de sanidad? Si su corazón está roto y hay alguien que está dispuesto a darle un corazón nuevo, con nuevas actitudes, nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, ¿por qué no recibir el regalo? Yo quiero hablarle a usted hoy que quizás tiene años justificando el odio, el rencor, ese espíritu no perdonador. Usted que por años quizás no ha sanado y ha estado viviendo con esas heridas profundas, recordando esas cosas malas que le han hecho, hoy Dios le presenta la opción de que usted puede ser libre de esas emociones negativas. Dios quiere cambiar ese odio y ese rencor y enseñarle a perdonar. El proceso no será fácil, llevará tiempo, pero es posible porque Dios quiere tomarlo de la mano, quiere entrar en usted, quiere poner su espíritu y Él cambiará su forma de ver la vida y le ayudará a tratar a las personas no como las personas merecen, sino como ellas necesitan, porque así ha sido tratado usted y así he sido tratado yo. Dios no nos trata como merecemos, nos trata como necesitamos. Por eso con seguridad podemos decir que el primero en pedir perdón es el más espiritual. El primero en perdonar es el que más se ha dejado sanar por Dios. Y el primero en recordar sin dolor es el más feliz. Yo lo invito a que entre en este proceso de perdonar. Traerá repercusiones espirituales, traerá repercusiones en su salud física y en su salud emocional. Hay una gran necesidad de que tratemos a las personas con misericordia y amor y darles lo mismo que hemos recibido de parte de Dios. Le invito a orar. Padre, ayúdanos a darle a otro lo que hemos recibido de ti, Señor. Todos tenemos una historia en las cuales unos hemos sufrido más que otros. Hoy, Señor, quizás hay personas que nos han escuchado que han estado guardando rencor contra alguien durante años, pero tenemos la seguridad que tú le permitiste escuchar este mensaje con el propósito de sanar su espíritu, de ayudarle, Señor, a sanar espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Ayúdanos a liberarnos del dolor. Enséñanos, Padre, a dar a otro lo que hemos recibido. Enséñanos a tratar a la gente no como merecen, sino como necesitan. Padre, sana nuestra vida. Restituye nuestro corazón. Ayúdanos a amar, ayúdanos a confiar nuevamente en las personas. Enséñanos, Dios de amor, a mirar a la gente como tú la miras, no como son, sino como pueden llegar a ser. Libéranos, Señor, del odio, del rencor y danos esa capacidad de tener un espíritu perdonador, esa cualidad tan tuya, Señor, que puede ser nuestra también. Bendice nuestras vidas, guárdanos y ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo. Sueños rotos y heridas del corazón.
Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Yo sé que tú puedes, Padre amado. Por favor, te lo pido. Borra todos mis pecados y cambia el rumbo de mi vida. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Y la tristeza en gozo cambiará. Que el Señor te bendiga. Nos encontramos mañana una vez más en esta semana de salud emocional. Bendiciones a cada uno de ustedes.